Bueno, en esta ocasión seguimos con la teología y vamos a hablar dos temas que son importantes. Y es un tema que podríamos centrarlo en los seres humanos y lo vamos a dividir en dos momentos. Uno que vamos a hablar acerca de creados a imagen de Dios y otro que va a ser la parte de la antropología humana. Y es aquello que hemos entendido como triteísmo, dualismo y monismo. Bueno, tal vez son palabras un poco confusas y queremos en el tiempo que vamos a estar dialogando compartirlas con Giovanni. Para los que no recuerdan, Giovanni es profesor del seminario del Instituto Bíblico de Medellín, que hace parte de la FUSBC, Seminario Bíblico de Colombia, y es pastor de una iglesia bautista también en la misma ciudad. Bienvenido, eh, Giovanni, y gracias por atender la invitación. Muchas gracias, Elkin. Muchas gracias por hacerme partícipe de este curso y a ustedes que nos están viendo o que nos van a ver, un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, gracias, Jory. Iniciemos hablando un poco de ser creados de imagen de Dios y obviamente nos lleva a los inicios, ¿no? Nos lleva al Génesis, en aquel momento cuando el Señor dice que hizo a imagen y semejanza al ser humano. Y esa frase sí que, ¿cómo la podemos entender? ¿Qué tienes para aportarnos? Bueno, cuando hablamos de imagen y semejanza de Dios, los seres humanos hemos cometido un error y es pensar que Dios está hecho a imagen y semejanza nuestra. Entonces, lo que llamamos los antropomorfismos de Dios, que tiene manos, que tiene cabeza, que tiene pies, ¿cierto? Pero la imagen y la semejanza de Dios va un poquito más allá. La imagen y la semejanza de Dios va en lo que somos como esencia, no en cómo es nuestra apariencia física. Entonces podemos hablar que somos imagen y semejanza de Dios en que tenemos un carácter moral. Sí, somos seres morales. Dios es un ser moral y en ese sentido somos imagen y semejanza de Él. El Salmos 41:12 dice, en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me haces estar delante de ti para siempre. Entonces, cuando hablamos de la integridad, mi integridad, o el salmista habla de mi integridad, está hablando de mi carácter moral o de su carácter moral o el carácter moral del ser humano. Y es ahí donde Dios, como expresa el salmista, nos ha sustentado y podemos estar delante de Él para siempre, en nuestra capacidad moral. Entonces, esa es una forma como somos imagen y semejanza de Dios. También Proverbios 11:3 dice, su integridad guiará a los rectos, pero la perversidad arruinará a los traicioneros. Y entonces ahí hace una referencia, el proverbista hace una referencia a la integridad de Dios, que es nuestro faro por el cual nosotros nos movemos, porque tenemos ese mismo carácter moral que Dios nos ha dejado. Entonces, cuando hablamos de esa imagen, estamos hablando de ese carácter moral de Dios. Dios lo ha impregnado en nosotros y así, en ese sentido, nos parecemos. También podemos hablar de que tenemos una capacidad de decisión, ¿cierto? Dios tomó la decisión de crear y nos ha impregnado a nosotros también esa capacidad de toma de decisiones. Génesis 2, 16 al 17, y dice, y el Señor mandó diciendo, puedes comer de todo árbol del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Entonces, esa es una pregunta bien interesante porque muchos preguntan, bueno, ¿y el Señor por qué dejó ese árbol si sabía que Adán iba a comer? Pues porque tenemos esa capacidad de decisión. Dios nos dio la posibilidad de decidir obedecerle o decidir desobedecer. Y en ese sentido también somos imagen de Dios. Entonces, Él nos ha impregnado su carácter moral y nos ha impregnado también su capacidad decisoria. Por otro lado, también somos administradores, ¿cierto? El Señor es el que sustenta todo el universo
pero nos dio la posibilidad o la capacidad o la potestad de administrar su creación. Génesis 1, 27 al 28 dice, creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó, los bendijo y les dijo, y aquí está, sean fecundos, multiplíquense y en la tierra sojuzguenla, gobiernenla y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan. Y cuando nos dice que tenemos la potestad de sojuzgarla, de dominarla, entonces nos hace administradores de todos los seres vivos. Nosotros no solamente estamos en la capacidad de imponerlos, ¿cierto? Y lo que estamos haciendo como raza humana es depravando los animales, la creación. Ustedes ven esos programas de ambientalistas que hablan de que estamos acabando con las ballenas, con especies, pero también con las selvas. Nosotros somos los administradores porque nos dio la posibilidad de sojuzgarla, no de imponerlos como hemos hecho, pero sí de administrar eso. Y también en Génesis 2:19 Dios le da a Adán los animales, pues el Señor Dios formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo y él los trajo al hombre para que los llamara y el hombre los llamó a los animales y ese es su nombre. Entonces, somos administradores, tenemos la capacidad de nombrar la creación, de darle nombre a la creación y eso también nos da esa capacidad administrativa. Pero podemos hablar de otras maneras. No sé si ibas a decir algo, Sí. Elkin. Creo que es algo que a veces pasamos por alto, pero nos ayuda mucho a tener la claridad de cómo Dios se relaciona con el ser humano. ¿Sí? Una de las cosas que encontramos en la Biblia, que es esa revelación especial de cómo Dios se ha dado a conocer, pero también nos muestra quiénes somos, cuál es nuestra condición. Y cuando mencionabas que nos hizo imagen y semejanza, es ver que tenemos un estatus particular. Y esto nos da para poder dialogar con las diferentes leyes que surgen en estos tiempos. Leyes que permiten el aborto, leyes que están favoreciendo más a los animales que al ser humano. Seres humanos que no tienen alimentos, seres humanos que no tienen necesidades básicas dadas, porque se piensa a veces aún más en los animales. Es curioso que hoy por hoy el tema de cuidados animales, de leyes para proteger animales, aún son más fuertes que la de los mismos seres humanos, mostrando que para las leyes que se toman, las decisiones, el ser humano no es semejante de Dios. Y pensando en esa semejanza, también viene a mi mente cuando Caín, el primer hombre que va a asesinar, la afrenta que está haciendo está afrentándose a Dios mismo, está diciéndole tu representante, porque es la forma en que lo entiende también en ese lenguaje de representante que tú estás tomando como administrador, es el representante del rey. Y es una imagen que se toma, los reyes en la antigüedad no tenían posibilidad de estar en todos lados, pero se hacían imágenes para decir acá está el rey. Él es el rey, tienen que rendirse ante este rey. Y en esa imagen, lo que está diciéndole Dios a la humanidad, cada ser humano me pertenece, es mi representación, es importante y nos lleva a ver al ser humano como lo que somos, hechos a imagen de Dios. Y esto creo que ayudaría a entender un poco más, amar al prójimo, porque estamos diciendo, el que está al frente mío es imagen de Dios y nos ayudaría mucho en esa relación con Dios mismo, porque somos seres relacionales. Y creo que el tema de ser imagen de Dios también nos lleva a un tema relacional, que como tú lo mencionabas en los textos de Génesis, y haremos, y en esa pluralidad, al ser humano a imagen y semejanza, y viene mucho el tema de cómo Dios se relaciona en esa Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo en armonía, y cómo nos invita a ser relacionales con el prójimo, pero primeramente relacionándonos de forma adecuada con nuestro Creador. Entonces, creo que esto de relación con Dios y de ver nuestra imagen que fue creada para administrar, como tú lo decías,
nos lleva también a pensar y a dimensionar que el término imagen de Dios tiene unas connotaciones muy fuertes. Tenemos la capacidad también de administrar, de tomar decisiones y de ese carácter moral, como lo mencionabas tú, en relación con los otros, en relación aún con nosotros mismos. Sí, eso es muy interesante porque cuando hablamos de la imagen de Dios, estamos hablando de que nosotros tenemos cosas impregnadas de Dios en nosotros. No que somos dioses, como algunas teologías lo han dicho, sino que Dios acá ha colocado algunas características de Él en nosotros, como las que hemos mencionado, pero los seres humanos hemos malentendido esas cosas, ¿cierto? Entonces, hablando de la naturaleza de la administración, pasamos de ser unos depredadores, o algunos son depredadores compulsivos de la creación. Finalmente, los grandes monopolios económicos son depredadores. Y hay otro que empezamos a hacer, a humanizar a los animales y deshumanizar a los seres humanos, ¿cierto? Entonces, Estamos, esos son los dos polos de la moneda, los dos caras de la moneda. Pero pensemos en Mateo, cuando le hacen la pregunta a Jesús, ¿cierto? ¿Cuál es el que se debe pagar o no se debe pagar impuesto al César? Y él pide una moneda, ¿cierto? Y dicen, pero si la moneda tiene la imagen y la inscripción de César, pues la moneda pertenece al César y devuelve la moneda al César. O sea, pague tributo, ¿cierto? Porque la moneda le pertenece al César y entonces nosotros debemos devolverle lo que es de César. Pero eso tiene una relación directa con Génesis. Yo tengo la imagen de Dios, yo tengo la semejanza de Dios, yo debo devolverme a mi dueño original, que es Dios, ¿cierto? Así como la moneda tiene la imagen de César, le pertenece al César, yo que tengo la imagen de Dios, pues me debo devolver a Dios, porque yo tengo la imagen de Dios. Entonces, es eso. Y cuando yo veo a un ser humano tirado en la calle por el alcohol, las drogas y cualquier situación social que estamos viviendo, yo no estoy viendo, y ese término que es muy fuerte y muy feo, a un ser humano desechable. Estoy viendo a la imagen de Dios totalmente destrozada por el pecado. Si yo veo la imagen de Dios ahí desdibujada, destrozada por el pecado, lo que yo tengo que hacer es pensar en cómo podemos restaurar esa imagen de Dios en esa persona. Entonces, nadie es desechable, nadie es, sí, desechable, el término fuerte pero todos somos imagen de Dios. Algunas imágenes consumidas por el pecado y otras redimidas por Cristo. y en ese orden ¿Ibas a de, decir algo, Kelvin? sí, en ese orden de ideas me llama mucho la atención cómo relacionas el texto de Mateo y nos llevas a Génesis y ver la importancia para Dios. Y estaba en Génesis capítulo 9, voy a leer los versos del 4 al 6, mirar la implicación que tiene para Dios mismo. Dice, pero nunca deben de comer ninguna carne con su vida, es decir, que aún tenga sangre. Y va el tema toda la sangre. Yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir. Y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. Si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas. Pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Y otra vez, el término de esa imagen, y cuando tú mencionabas el tema capitalista, todo el tema que por amor al dinero, por amor a acumular dinero, por amor, no importando el prójimo, se han hecho muchas cosas. Por ejemplo, el tema del narcotráfico, el daño que hace social, el daño que hace, que está matando muchas personas y que no, las personas que distribuyen esto no se dan cuenta todo el daño y están olvidando que el daño que están haciendo a esa imagen que Dios ha hecho a seres humanos, a familias, y creo que retomar el tema de imagen de Dios nos sirve para tener en cuenta que somos administradores de lo que Dios ha dado, lo que tú mencionabas, la creación, cómo estamos, y eso sería una reflexión para nosotros. No, pero tal vez yo no tengo una empresa que está contaminando, pero estás comprando elementos que están contaminando, estás comprando
y pensamos nosotros en que la mayoría de cosas que compramos son de China, donde los seres humanos, muchos de ellos, obviamente no todos, son tratados como animales y no como seres humanos a imagen y semejanza de Dios. Sí, hace poco estaba viendo un documental, bueno, mi hijo estaba viendo un documental sobre la pesca y hablaban de barcos filipinos, no, de Malasia, donde son esclavos. O sea, si el trabajador del barco protesta porque no le pagan, simplemente lo tiran por la borda del barco y muere, ¿cierto? El narcotráfico, los que matan por plata, ¿cierto? Los que trafican con personas para trabajos sexuales y hay un montón de cosas que están degradando esa imagen de Dios en nosotros. Tú Entonces, no, perdón, te interrumpía, pero estás llevándonos a un punto de esa imagen de Dios que Dios creó perfecta, pero nos llevas ya al capítulo 3 de Génesis, ¿no? Una imagen de Dios distorsionada. Y no sé si nos pudieras aportar algo. ¿Qué tanto de esa imagen de Dios hemos perdido? ¿La hemos perdido toda y por eso es el comportamiento o estaríamos hablando de una distorsión? yo creo que es una distorsión. No, no la hemos perdido toda porque todavía tenemos esa capacidad de tomar decisiones. Obviamente, no, sin Cristo esas decisiones generalmente son equivocadas, ¿cierto? Entonces, hablemos de este movimiento animalista. Digo, bueno, hemos hecho mal con los animales, hemos hecho mal con la naturaleza, entonces hagámoslo si nos fuimos al otro extremo, ¿cierto? Obviamente, porque estamos sin Dios, entonces pasamos de un extremo al otro, pero tenemos esa capacidad moral de, como decir, nos hemos equivocado, cambiemos, y obviamente sin Dios nos volvemos a equivocar de otra manera, o hacer administremos bien, pero otra vez sin Cristo administramos mal, porque pasamos de un extremo al otro. Pero sí, no hemos perdido esa imagen. De hecho, si vos es cuando Caín mata a su hermano Abel, él dice, bueno, el castigo es demasiado duro. Y Dios pone una señal como para que le menguemos la represalia contra Caín, ¿cierto? Entonces, sí, no hemos perdido la imagen, tendimos la imagen, el mundo caído sigue teniendo la imagen de Dios, pero está distorsionada, totalmente distorsionada. Entonces, cuando yo veo a alguien y yo veo a esa persona como un potencial beneficio para mí, estoy distorsionando, no estoy entendiendo su imagen. Aquí en la iglesia tenemos un hermano y su padre tenía una política bastante interesante. Me dice mi amigo, mi hermano en la iglesia, que a su papá le indignaba que sus hijos trabajaran. O sea, y entonces él decía, es que habiendo tanto vicio del cual poder vivir, ¿cómo vamos a trabajar? Porque este hombre vendía licor, vendía drogas, vendía prostitutas, vendía cualquier cosa, vendía vicio, los vicios del ser humano, para poder adquirir sus ganancias diarias. Entonces, él simplemente ve en las personas, es una forma de hacerse rico. No está viendo la imagen de Dios, no le importa hacerle daño, no le importa emborracharlos, no le importa drogarlos, pegarles una enfermedad de transmisión sexual, simplemente por el beneficio de recibir algo económico. Entonces, estamos perdiendo, obviamente, sus hijos son, si uno los ve, al contrario de lo que él decía, son profesionales, trabajan honestamente, son miembros de nuestra iglesia. Entonces, esa imagen no se perdió. Él la tenía totalmente desvirtuada, pero sus hijos la encontraron en Cristo Jesús. Entonces, no se ha perdido, está simplemente distorsionada en el mundo. Y bueno que aclarar ese punto porque sería fácilmente decir, no, pues ya no tenemos nada y no. Y esto es interesante, ¿no? Dios, tú en una charla nos hablabas del tema de un ejemplo que dabas de un barquito, de cómo el niño lo hace, después se pierde, sale a comprarlo porque él ha visto que es el mismo barco de él y tiene que pagarlo. Y Dios en su amor al ser humano restaura la imagen a lo que Él quiere y me gusta por lo menos cómo la aborda la carta a los Colosenses, capítulo 3 verso 10 dice así, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Y la pregunta entonces, ¿qué tanto nos parecemos a nuestro Creador?
qué tanto esa imagen que se distorsionó por causa del pecado nos hace más parecidos a Él. Y lo que mencionas creo que nos lleva a pensar es qué tanto somos individualistas, qué tanto el egoísmo prima en nosotros o realmente en nosotros hay un nosotros. Y piensa en esposos, pienso en comunidad, no solamente esposos, sino el ser comunidad, nosotros, cómo estamos nosotros, cómo vimos nosotros, qué decisiones tomamos nosotros. Es interesante que cuando Jesús habla de Padre nuestro, ¿no? No es el Padre mío, sino es nuestro, invita a lo que perdimos, que era algo de colectivo, y nos volvimos egoístas. Sí, cuando hablamos de qué tanto podemos acercarnos y qué tanto podemos, hay que pensar cuando Pablo nos habla de debemos formar el carácter de Cristo en nosotros, ¿cierto? Entonces, cuando uno habla de qué es ese carácter de Cristo, qué es el carácter de Cristo, y podemos decir muchas cosas de cómo es el carácter de Cristo, pero creo que Filipenses lo dice de una manera muy interesante. Siendo en forma de Dios, no se aferró, sino que se despojó, se hizo siervo, siervo que obedece y obedece hasta la muerte, ¿cierto? Y entonces, en ese orden de ideas, el carácter de Cristo no es el carácter de Cristo que se engrandece y se enorgullece de ser el Hijo de Dios, de ser Dios mismo, sino ese carácter que se hace pequeño, que baja, que desciende hasta lo más vil para morir. Entonces, él dice, el que quiera ser el mayor, sea el menor, el que quiera ser el amo, sea el siervo. Entonces, ahí está el carácter de Cristo. El carácter de Cristo está en ser el más pequeño para amar a los más grandes. Y el más pequeño debe ser el que está, digámoslo así, en una posición de privilegio. El más pequeño debe ser el pastor, el más pequeño debe ser el papá, el más pequeño debe ser el que, en teoría humana, es el que tiene el poder. Ahí es donde se imita el carácter de Cristo, cómo descendemos. Y entre más descendamos y veamos, ese nosotros, el que tú mencionas, vamos a ver más el carácter de Cristo en los esposos. Y hay un asunto muy interesante, y es que tu plata, mi plata, tus cosas, mis cosas. Cuando estamos en un matrimonio, que somos dos que llegamos a ser una sola carne, entonces es nuestro dinero o el dinero de nuestra familia, son nuestras cosas. Obviamente hay cosas muy personales como la ropa, ¿cierto? Porque uno no sacó la ropa de la pareja, pero pensamos en el término de nosotros, de hogar, ¿cierto? Entonces no es lo que tú ganas, lo que yo gano, es lo que ganamos para el beneficio del hogar, lo que conseguimos para el hogar, siempre en términos de nosotros. Eso es muy interesante, y eso es una cosa que está matando matrimonios, porque ya no nos vemos como uno, que es donde también es la imagen de Dios, somos relacionales, ¿cierto? No somos una con la carne, sino que somos dos carnes viviendo durmiendo en la misma cama. Y eso es muy dañino para los matrimonios hoy. Bueno, creo que eso ha sido una buena, un buen panorama, bueno, un poco más de un panorama acerca de creados a imagen de Dios. Y creo que el segundo tema también es un tema interesante. Génesis nos invita, pero que la Biblia a veces no hay mucha claridad, no tenemos mucha luz. eh, y nosotros criticamos mucho a la Iglesia Católica por la tradición. Y a veces estamos mirando la paja de los hermanos y no miramos nuestra viga. Y en este tema de antropología vamos a poder observar eso. Y ahora, es un tema que especialmente en América Latina la iglesia, hablo en una generalidad, ha asumido que el ser humano es tripartito. Viene a hablarse de alma, cuerpo y espíritu, y se ha sentado como una verdad. Ahora, cuando vamos a la Biblia, encontramos dos opciones más, y es el dualismo, que es alma-cuerpo, y el monismo como un ser integral. Y queremos acá, en este espacio, abordar los tres, explicarlos, y que sea la misma palabra de Dios que nos lleve a preguntarnos o a cuestionarnos nuestra posición. Si hay algo que hace la teología
en ese estudio de Dios que se nos ha revelado en la Escritura, es llevar a cuestionar lo que pensamos. Y es pensando en lo que dice Pablo a los romanos, renueven su mente, ¿cierto? Renovar la mente. Entonces, entramos en este tema. ¿Qué nos quisieras mencionar, Joan? Bueno, yo creo que tenemos que empezar por decir algo que es obvio, pero que pasamos para alto muchas veces. La Biblia no es un tratado antropológico. La Biblia no está interesada, los autores bíblicos no están interesados en explicar cómo está conformado el hombre. Lo único que nos dicen es que somos imagen y semejanza de Dios. ¿Cierto? De ahí para allá, la Biblia, el centro, el foco de la Biblia es que el hombre conozca a Dios. ¿Cierto? Entonces, la Biblia no es un tratado, no hay un libro, no hay un documento, no hay un capítulo, no hay nada que esté intentando definir cómo está compuesto el hombre. ¿Cierto? La Biblia no hace eso. Entonces, la Biblia no es un tratado antropológico, es un tratado teológico. Pero sí vamos a encontrar, como bien lo mencionaste, algunas pistas y algunas cosas. Entonces, a lo largo de los años, las diferentes corrientes han expresado, somos seres tripartitos, tricótomos, somos partitos dualistas o bicótomos, o somos unos monofistas o holísticos. Y entonces, cada una de estas corrientes ha defendido su posición. Lo que tenemos que empezar también diciendo es que en el Antiguo Testamento esta división no existe. O sea, no hay un concepto judío, para los judíos del Antiguo Testamento esas divisiones no existen. Eso es más, ese problema surge más en el Nuevo Testamento, especialmente con el apóstol Pablo, pero en el Antiguo Testamento se habla de alma, se habla de espíritu y se habla de cuerpo, pero de una manera general, como un concepto general. Ahora, quiero que ustedes, si pueden, y busquen en sus Biblias Génesis 2, versículo 7. Si no me acuerdo mal, voy a rectificar aquí. Génesis 2, capítulo 7. Sí. Si ustedes leen ese versículo en la Reina Valera 2060, se dice, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz un aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. ¿Cierto? La Reina Valera del 60 traduce, él llegó a ser un ser viviente. Pero la misma Reina Valera del año 1602 dice, formó pues Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre un alma viviente. Ahora, ¿por qué hago esta referencia a estas dos traducciones de la Reina Valera? Porque ambas usan dos palabras que cuando son distintas como sinónimos. El alma es la totalidad del ser. En estas traducciones, el alma viviente hace referencia a la totalidad del ser y el ser viviente hace la totalidad de lo que es el hombre. Entonces, si tomamos que el alma y el espíritu son cosas distintas en el Antiguo Testamento, entonces no llegaría a ser un alma viviente nunca, sino que hubiera sido siempre un ser humano. Pero en el 1602 el alma se entendía incluso como el ser. Entonces es una integridad en el Antiguo Testamento. El problema surge cuando Pablo, en la carta de Tesalonicenses, habla de alma, cuerpo y espíritu. Entonces empezamos ahí a decir, bueno, algunos empiezan a decir que eso sí somos compuestos de una manera tricótoma. Y para poder defender eso, apoyar esa posición desde el Antiguo Testamento, se basan en el Deuteronomio 5, un versículo muy usado, donde dice que y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, una parte, con toda tu alma, dos partes, y con toda tu fuerza. Y así hablar de que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento ambas realidades existen. Pero tenemos que entender algo ahí, y es que para los griegos, que son Tesalónica es una ciudad griega,
el concepto de alma, cuerpo y espíritu, si es un concepto tricótomo, no es un concepto judío. ¿Vas a decir algo, Elkin? Sí, que de pronto me estoy adelantando a lo que estás mencionando, pero creo que son conceptos que no son aportados por la Biblia, sino conceptos que se utilizan para comunicar una idea. Ahora, estaba leyendo un artículo de un señor llamado Barceló. En el artículo me llamó la atención porque él menciona que este argumento para nuestros días, que se escucha justificar la presencia de la psicología de forma fuerte en los círculos cristianos, parte de esa tricotomía. No estoy acá hablando mal de la psicología ni nada, sino cómo lo encajaban. Dice que si tienes un problema físico, debes ir al médico. Si tienes un problema espiritual, debes ir al pastor. Pero si tienes un problema del alma, eso es psicológico y debes ir al psicólogo. Acá no estoy mencionando que él estuviera defendiendo el tema de psicología, no, sino lo que estoy mencionando es cómo se ha organizado, se ha querido sistematizar. Entonces, no, lo que tú tienes es un problema del médico, ve allá. Lo que tienes un problema espiritual, va allá. Y dividiendo al ser humano como si yo pudiera partirme y que me fuera para un lado o el otro, ¿cierto? Entonces, esto que no es nuevo, según este artículo de Barceló, dice que esta fue una exposición para los años 50, que se popularizó y que es parte de cómo aún la iglesia opera, cómo la iglesia dice, no, esto no nos corresponde y delega. Entonces me pareció interesante. Por ejemplo, en estas épocas de pandemia, ¿cierto? Entonces, muchas iglesias han entrado en el conflicto de, bueno, nosotros atendemos la parte espiritual, entonces tenemos que estar abiertos para que la gente venga, ¿cierto? Y pueda recibir esa parte, ese alimento espiritual, ¿cierto? Pero si tomamos esa posición, estamos haciendo que el riesgo que nuestra población, nuestras comunidades sean focos de contagio en la pandemia. Entonces, como pastores, como no somos pastores de una iglesia, tenemos que pensar que el pastor no solamente le da alimento a la oveja, ¿cierto? El pastor la tiene que cuidar, le tiene que dar protección en la noche, ¿cierto? La tiene que motilar. El pastor no solamente la alimenta, él hace un cuidado integral. Entonces, si nosotros pensamos así, si yo voy a pastorear la grey, yo debo pensar en su alimento espiritual, pero también debo pensar en su cuidado físico. Entonces, la iglesia tiene que ser integral, ¿cierto? Jesús predica y Jesús da pan, da pez a su auditorio. Entonces, Jesús no solamente se encarga de la parte espiritual, sino también se encarga de la parte física. Él sanaba. Entonces, la iglesia tiene, tiene que ser una atención complementaria. Obviamente, nosotros no somos médicos y hay partes que se nos salen de nuestras capacidades, pero eso no quiere decir que no tengamos la parte física, ¿cierto? Si nuestra comunidad tiene un médico, pues podemos, la iglesia puede hacer campañas de acompañamiento médico durante esta pandemia. Un hermano que practique la medicina, que haga un llamado y un cuidado integral en esa área de la iglesia. Pero es un asunto, como dices, no es un asunto que nació en la teología del Antiguo Testamento, es un asunto más de la cultura griega, que Pablo utiliza para hablarle a los griegos que creen en eso. Hay una expresión muy interesante que dice que cuando la iglesia que nace en Jerusalén, tiene contacto con Grecia, la iglesia toma la filosofía griega. Cuando la iglesia toma en contacto con Roma, se nos convierte en una cultura. Y cuando la iglesia llega a América, pues se nos convierte en un negocio. Entonces, cuando llegó a Grecia, pues sí, la iglesia tomó mucho del argumento filosófico griego para poder explicarle al mundo heleno cómo se entendía. Entonces se utilizaron esos términos, esas terminologías de alma, cuerpo y espíritu para referirse. Pero esa es una forma de entenderlo. Cuando uno lee Deuteronomios, amarás al Señor con todo tu corazón. Aquí el corazón representa toda la persona. Ama al Señor con todo lo que tú eres, con toda tu alma. El alma otra vez representa la integridad del ser humano. Ama al Señor con todo lo que tú eres y con todas tus fuerzas, pues obviamente otra vez está
hablándose de toda la integridad. En otras palabras, ama a Dios con todo lo que tú eres, con todo lo que tú eres y con todo lo que tú eres. Hay que recordar que los judíos los judíos son expertos en repetir la misma idea de varias formas para que se pueda recordar. ¿Ibas a hacer algo? Sí, observamos solamente el texto de Tesalonicenses como base para la tricotomía, aunque tú mencionas el Deuteronomio que también habla de tres partes, entonces estaríamos hablando de dos tricotomías, porque el Tesalonicenses la muestra de una forma y Deuteronomio la describe de otra, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, entonces hay otra tricotomía. Y mencionaste Mateo, me pareció también, Mateo 22, 37, no. No. Ah, Todavía bueno, no me metí por allá. pero bueno, bueno, no, si no lo has mencionado, no quiero mencionarlo todavía, o lo puedo mencionar, porque no sé si lo vas a mencionar más adelante. No, dale, mencionarlo. En Mateo 22, 37, palabras de Jesús dice, y amarás al Señor, cuando le piden que resuma la ley, dice, y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Nos menciona otro espacio, ¿no? No nos habla de la forma en que lo comunica Pablo Espíritu. Entonces estamos diciendo, oye, Pablo y Jesús estaban contradiciendo, ¿eso es una contradicción? ¿O esto es otra forma de hacer tricotomía? ¿O nos está ampliando y tenemos que pensar en cuatro? Entonces creo que el tema nos lleva a clarificar lo que tú al inicio decías, que la Biblia no ofrece una respuesta antropológica sistemática de cómo es el hombre, cómo está constituido de forma tan clara. Pero sí nos da luz para ir mirando un poco más cómo nos debemos entender. Eso tan solo quería mencionar. Sí, si uno toma todas las partes que menciona la Biblia, entonces seríamos seres pentócatamos, porque tendríamos alma, cuerpo, espíritu, fuerzas, mente, y entonces empezamos a ponerle mucho más partes, ¿cierto? Entonces la idea no es esa, la idea es que los judíos hablan de manera repetitiva usando sinónimos para hacer recordables las cosas. Si tú lees los salmos repiten las mismas ideas y repiten las mismas ideas, porque es la forma como los judíos lograban que sus hijos memorizaran. La repetición es la madre del saber, y ellos usaban mucho esa técnica, esa metodología. Entonces, cuando se mencionan tres partes o tres cosas, lo que está diciendo es la misma cosa de tres formas distintas. Entonces, eso es una cosa. Y Pablo utiliza el concepto griego para predicarle a los griegos. Y Pablo habla de, yo me hago griego con el griego, judío con el judío, simplemente está utilizando la terminología griega para hablar, Sí. ¿cierto? Entonces, esa es como la tricotomía y esas son las bases de la tricotomía. Y tú estabas tomando un tema de repetición y estaba mirando acá los dos textos de Jesús, en Mateo y en Marcos. En Marcos, cuando que responde la pregunta, dice amarás al Señor tu Dios con corazón, alma, mente y con todas fuerzas. Entonces otra vez, ¿cierto? No es que Jesús esté contradiciendo, sino que da un concepto y lo va con palabras diferentes. Como cuando yo me acerco a mi esposa, a mi hijo, les digo, los quiero, los aprecio mucho, me hicieron falta. Son palabras diferentes para decir que los amo, ¿cierto? Y Correcto. cómo los he extrañado, bueno, y entonces creo que otra vez el tema del lenguaje que utiliza Pablo y que nos da luz frente a eso. Sí, eso es una forma simplemente de decir lo mismo en otras palabras, de ser enfático. Eso es lo que llamamos una énfasis bíblico, ¿cierto? Entonces, más o menos, esos es como los fundamentos de la tricotomía que hemos aprendido por largos años. La iglesia, especialmente la iglesia romana, ha sido muy fuerte en adoptar esta posición de la tradición griega. Recuerden que ellos usan mucho toda la tradición y se ha vendido como una verdad aquí en Latinoamérica, donde la católica es muy fuerte, la romana es muy fuerte. Y cuando alguien llega de la romana al cristianismo, pues viene con ese concepto ya grabado en su cerebro y se cree que es una verdad. Y pues tiene básicamente esos textos de apoyo. Pero entonces eso también hizo que algunas partes de la iglesia dijeran, no somos tricótomos, no somos
Más bien somos una dualidad, somos dicótomos, ¿cierto? Y lo que está diciendo este texto es, el alma y el espíritu son lo mismo, simplemente son sinónimos, son dos formas de decirle, esa parte intangible que compone al hombre, y el cuerpo es la parte tangible. Entonces hay una diferencia, no somos tres, sino que somos dos partes. Simplemente que cuando la Biblia menciona alma, o cuando la Biblia menciona espíritu, está haciendo referencia a una sola parte, la parte intangible del hombre, y cuando habla del cuerpo, pues habla de las fuerzas, o del cuerpo habla de la parte tangible, y son simplemente dos cosas. Ellos, por ejemplo, pueden tomar textos como Job 1, 7, 11. Por tanto, yo me refinaré mi boca, hablaré la angustia de mi espíritu, me quejaré con la amargura de mi alma. Otra vez, aquí en este texto poético, hablaré en la angustia de mi espíritu, usan sinónimos hablar, es sinónimo de quejaré, hablaré en la angustia de mi espíritu, me quejaré en la amargura de mi alma, hablar, quejar, y angustia, amargura, espíritu y alma. Entonces, estos sinónimos, este paralelismo poético que hace Job 7, te dice, no, espíritu y alma son sinónimos. Simplemente son dos sinónimos, como hablar y quejarse, como angustia y amargura son sinónimos. Entonces, esto es una parte intangible. Es una parte intangible del ser humano, y pues el cuerpo es la parte que todos podemos ver y que todos podemos tocar. Y así, esta posición, cada vez que encuentra textos como este, pues simplemente los asume como sinónimos y en esta área. No te escucho, Elkin. Hay un texto que se utiliza mucho para afirmar la dualidad, el dualismo, y es Eclesiastés, ¿cierto? Eclesiastés 12:7, que dice, entonces volveré el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Y sí, hay muchos otros textos, pero otra vez nos muestra una tensión, y hay muchos teólogos que se inclinan por esta. Acá estamos exponiéndola, ya usted tomará la decisión y estudiará consensudamente. Uno espera llegar a una clase de teología y tener todas las respuestas. Y creo que una de las cosas que hace la teología también es abrirnos más preguntas. Nos resuelve unas, pero nos abre otras. Y acá pudiéramos citar varios textos, voy a dejarlos solamente para que ustedes lo consulten y pueda un poco más ver si tenemos esa tensión entre alma y cuerpo, o cómo es. Por ejemplo, está Mateo 10:28, que también nos aporta o da luz frente a esto. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien temed a aquel que puede hacer parecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Ya palabras de Jesús. Otro texto que nos ayuda es Romanos, y si ya lee lo que está un poquito más extenso, Romanos 8:18-23, y Primera de Corintios 15:35-55, y obviamente está mucho más extenso. Pero, ¿qué es el objetivo hasta acá donde vamos de la clase? Creo que el objetivo es ver diferentes posiciones teológicas y bien argumentación bíblica de cuál es. Esta, la del dualismo, yo creo que muchos de ustedes también han escuchado la tensión entre alma y cuerpo, en la tricotomía, que es un poco más popular, y vamos a entrar en una que tal vez no es tan clara. No sé si quieras mencionar algo más del dualismo, pasamos al monismo. No, yo preferiría que habláramos del monismo o el holístico, y después hacer un asunto de las dificultades que tienen el dualista y la tricótoma, ¿cierto? Sí. Pero obviamente también que es una debilidad que tiene el holístico. O sea, toda posición teológica tiene sus pros y sus contras, sus argumentos y sus contraargumentos. Entonces, la última posición es el monismo o el holístico, y esta es la posición que hace que todos son sinónimos: alma, espíritu y cuerpo. Todos son sinónimos. Es la forma como se utilizan los hebreos para referirse a la misma realidad de diferentes cosas. En otras palabras, para los holísticos, esto que estoy tocando aquí, que estoy palmeando aquí, es mi cuerpo,
pero esto también es mi alma y eso también es mi espíritu. O sea, todo es una integridad, ¿cierto? Simplemente son formas de hacerlo. Lo que está diciendo el holístico es que cuando Dios forma el muñequito de barro, este muñequito de barro no es un ser humano. Tiene la forma de un ser humano, tiene la cabeza, los dos ojos, la nariz, la boca, las orejas, los brazos, los dedos, tiene todo, pero no es un ser humano, ¿cierto? Y entonces cuando Dios sopla el aliento de vida, este muñequito inerte más este aliento de vida, las dos se fusionan y llegan a ser una unidad, una sola cosa, un alma viviente, un ser viviente, una entidad única, indivisible, ¿cierto? Esa es la posición del monismo, ¿cierto? Los dualistas van a decir, ¿cierto? Pero si usted le quita a ese muñequito el aliento de vida, pues no hay un ser humano, ¿cierto? Entonces hay dos cosas que se unen para formar un ser humano. Ese es como el punto débil o es el contraargumento de los dualistas y de los tricotomistas contra el monismo, ¿cierto? El muñequito de barro sin el espíritu, sin el soplo, no tiene vida, no hay nada. Y si uno muere, el cuerpo muere, ¿qué pasa con esa parte intangible? ¿Cierto? Ese es como el argumento, el contraargumento del monismo. Pero los monistas hablan de todo es un sinónimo. La virtud de esta parte del monismo es ver un ser integral, ¿no? Creo que es una de las cosas que ayuda mucho, especialmente cuando pensamos en evangelizar. Mucho se ha hablado de la evangelización y solamente se lleva el pan espiritual, ¿no? Porque es lo importante. ¿Cómo está el espíritu? Pero olvidamos que esa persona que está tomando ese alimento necesita vivir, tengo hambre. Y uno recuerda las palabras de Jesús cuando dice que en aquel día sí, les honrará porque dirá, que le dieron de comer, que le dieron de beber, pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo hicimos eso por ti? Cuando le hiciste a uno de estos pequeños, me lo hiciste a mí, ¿no? Y pensando en esa forma en que Dios une continuamente el hacer hacia otros, el dar. Por ejemplo, cuando en el Sermón del Monte inicia diciendo que somos la luz del mundo, que la luz brilla a partir de las obras. Es importante llevar tanto ese pan espiritual como ese alimento físico y no van por separado, van de la mano. Ver a Jesús cuando alimentó a los 5.000 y ver que está enseñando la palabra, pero a la vez ve la necesidad y se compromete con la necesidad. Creo que esta parte antropológica del monismo nos lleva a ver un tema de acción en cuanto al hacer misión. Sí, cuando vemos al ser como una unidad indivisible, ¿cierto? Nosotros estamos muy preocupados por llevar el alma al cielo, ¿cierto? Pero nos olvidamos que cuando Jesús vino, el reino de Dios se ha acercado y no se quedó cerquita, no, el reino de Dios llegó, se hizo real. O sea, estamos en el reino de Dios. No estamos esperando el reino de Dios allá después de Apocalipsis, en el juicio, no estamos esperando allá, ya estamos en él. Estamos en el reino del Señor, simplemente tenemos que vivirlo, ¿cierto? ¿Y cómo lo vivimos? Predicando la palabra, pero también cuidando, pastoreando a la grey. Y aquí es otra vez la parte integral. No solamente es, si Dios lo bendiga, váyase para la casa a ver cómo alimenta a sus hijos o a su esposa, sino bueno, cómo como comunidad te podemos ayudar, cómo podemos ser parte de esa integralidad. Los monistas responden a esta contraargumento de si separamos, y es algo que a la mayoría de nosotros no nos gusta, y es el asunto de la escatología, de qué pasa cuando yo muero. Y los monistas dicen, cuando usted muere, muere. O sea, usted muere. No es esa idea romántica de que mi mamá se murió y entonces está en el alma un angelito cuidándome. No, los otros van a decir, muere.
muere y muere hasta la resurrección en Apocalipsis, ¿cierto? El contraargumento contra la dicotomía o el dualismo y el triísmo o la tricotomía es muy sencilla. Cuando yo peco, cuando yo voy a pecar, vamos a poner un pecado sexual, cuando yo voy a pecar en el área sexual, si mi alma y mi espíritu no pueden pecar porque son puros, intangibles, perfectos, ¿dónde están cuando yo estoy pecando? Se salen de mí, me dejan el cuerpo pecando solamente, ¿cierto? O sea, cuando yo peco, peco en la integridad, todo mi ser peca, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo está pecando. No puedo separarlos, no puedo separar esa parte intangible, perfecta, pura, de mi parte física. Entonces, ese es el contraargumento que hacen los holísticos contra esas otras posiciones. Yo pensando en el tema del lenguaje, ¿no? El lenguaje nos ayuda y a veces hay cosas que queremos respuestas muy certeras. Por ejemplo, el lenguaje si uno ve en la Biblia, tomando el ejemplo que tú tomas del que muere, usa constantemente la palabra que están durmiendo. No olvidemos de aquellos que se duermen, cuando Jesús va donde la niña, la hija de Jairo está dormida. Y muchos de los conceptos es dormir, pensando en la resurrección y la importancia de la resurrección del cuerpo como un todo. Cuando en Ezequiel 37, por ejemplo, los huesos secos se unen y se cubren de tendones, la carne coge piel y solo cobra vida cuando el espíritu entra en ellos, cuando hay algo especial de Dios, ¿no? Y otra vez la importancia también del cuerpo, pensando como ese ser integral. Ahora, claro, hay una tensión y otra vez la Biblia no nos satisface a veces tal vez esas inquietudes tan minuciosas del lenguaje. Y quiero pensar en una idea de lenguaje, cómo lo pensamos nosotros. Imaginémonos que nos invitan a una casa y nos dicen, en esta casa se han congregado 50 almas, pero nos dicen, mañana te voy a invitar a una casa donde se han congregado 50 espíritus. Seguramente irías a la primera casa donde están las almas, pero la segunda tal vez no vas No a ir. más. Entonces, mire cómo el lenguaje es interesante y creo que otra vez debemos ver cómo Dios y el ejemplo que utilizas del pecado es relevante, ¿no? Un Dios que hay cosas que son importantes para la manera de la operatividad de nosotros como miembros de la iglesia, en lo que estamos diciendo, de que somos seres integrales y que cuando vamos a compartir el Evangelio a una familia, a una persona, necesitamos tener en cuenta otros aspectos de esa familia. ¿Cómo están? Pienso en el tema cuando una persona que está de moda cuando vamos al médico y tiene alguna cosa, no, estás con estrés. Y bueno, entonces, ¿dónde está? ¿En el espíritu, en el alma? ¿En dónde? Pero le está afectando y le ha salido, por ejemplo, el acné. Ahí, yo leía algo del acné y hablaba de que el tema también podía ser por estrés. Y yo, pero ¿cómo algo que supuestamente es de carga emocional y todo esto, cómo puede brotar en otras partes? Entonces yo creo que el tema es importante y otra vez recordar lo esencial es que somos hecho a imagen de Dios, una imagen que nos invita a relacionarnos correctamente con Él, porque es santo, y entendiendo la santidad como la plantea Levítico 19, una santidad que se ve en la relación con el otro, con el prójimo. Mi relación con Dios de forma vertical se refleja en la horizontalidad. Sí, yo creo que nosotros tratamos de buscar explicaciones para nuestras dudas y obviamente otra vez, como lo dijiste, la Biblia no va a satisfacer todas nuestras inquietudes. Entonces nosotros tenemos que generar posiciones que nos ayuden a sentar esas bases para estar más tranquilos, hablando en cuanto a todo eso. Entonces, comprender cómo somos. No se trata de decir, bueno, si tú crees que somos dos partes o tres partes o una parte, tú estás equivocado. No se trata tanto de eso. Pues cada posición tiene sus versículos que la apoyan y sus interpretaciones que la apoyan. Lo importante es que veamos que somos imagen de Dios, ¿cierto? Y cuando nos entendemos como imagen de Dios, pues lo que vamos a hacer es
formar el carácter de Cristo en nosotros y podernos expandir en el Evangelio. Esta parte de la antropología no es fundamental, pero sí es bueno que entendamos que Dios tiene un propósito con nosotros, nos creó de una manera determinada para que podamos cumplir ese propósito. El salmista dice, somos menores que los ángeles, pero nos ha llenado de ese montón de beneficios, y Dios decidió que seres humanos con cuerpo predican el evangelio a seres humanos con cuerpo. Él no escogió ángeles para predicarle a los seres humanos, sí, porque en su propósito está que nos relacionemos entre iguales para predicar el evangelio, y ese es el propósito, yo creo. Sí, yo creo que lo que estás mencionando es casi como las conclusiones importantes de lo que hemos hablado hoy, ¿no? Recordar que somos creación de Dios, y viene a mí la cita de Pedro, ¿no? Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y creo que eso es importante, recordar que somos hechura suya, que somos semejanza suya y que lo debemos representar de la mejor forma y parecernos cada vez más a Cristo. Y en esto de la teología debemos seguir luchando e ir creando una identidad en nosotros, pero a partir que sea de un estudio profundo de la palabra, no de lo que dijo alguien o no, sino que escudriñemos, profundicemos y veamos cómo este entendimiento afecta nuestra forma de interpretar el texto bíblico, porque al fin y al cabo esta parte de entendimiento nos va a ayudar a ver cómo entendemos. Entonces, muchas gracias Giovanni por tu tiempo. No sé si quisieras agregar algo antes de terminar. No, solo recordemos una cosa: si somos imágenes de Dios, tenemos que devolvernos a Él, que es nuestro dueño. Así es. Servirlo, amarlo, adorarlo, en todo devolvernos a Él. Así es. Muchas gracias Giovanni. Que Dios te continúe bendiciendo. Igualmente, gracias a ti, Elkin, y a todos los que nos van a ver en días futuros.